Hola, buenas tardes. Ya vamos a iniciar dentro de unos 5 minutos, esperando a ver si se conectan. Creo que falta un compañero y Emilson también. Sí.
Lick, no sé si usted está hablando porque no le escucho nada. No sé si los demás. Igual no se escucha. No se escucha. Bueno, voy a iniciar de nuevo entonces, pero creo que estoy teniendo problemas con el micrófono. Ahora sí, hace Sí, ahora escucha. Bueno, voy a conectar es que tenía unos audífonos con micrófono, pero no sé, a veces me dan problemas. Se escucha mejor ahí, pero a veces no sé qué pasa, entonces voy a hablar directamente a la computadora. Sí, mejor. Entonces vamos a hacer este ejercicio, el 4.13, que dice la capacidad calorífica molar de un metal a baja temperatura varía con esta según la ecuación, y aquí nos dan capacidad calorífica molar. Si se fijan, es minúscula, ¿verdad? Esta es capacidad molífica, bueno, por mol, ¿verdad? Que dice molar. A por teta al cubo sobre teta mayúscula al cubo, más B por teta, en la que A, teta mayúscula y B son constantes. ¿Qué cantidad de calor por mol se transfiere durante un proceso en el cual la temperatura varía de 0.01 teta mayúscula a 0.02 teta mayúscula? Entonces esta respuesta va a quedar en términos de esas constantes, de A de beta, perdón, de A de B y de teta mayúscula, porque no nos dan los valores de esas constantes. Entonces, bueno, eh, si se fijan esto, ustedes podrían utilizar la definición de capacidad calorífica. Por ejemplo, esta capacidad calorífica depende de la temperatura, como se fijan aquí, ¿verdad? A baja temperatura. Entonces, podrían escribir la definición de CB, ¿verdad? O capacidad calorífica, que es el cambio de energía interna con respecto a la temperatura. En algunos casos, si esto dependiera de la presión o del volumen, usarían más específicamente CP o, por ejemplo, CB, que es a volumen constante, entonces podría aquí depender de la presión. Pero como aquí directamente no depende ni de la presión, ni de la temperatura, ni del volumen, eh, pueden tomar que esos valores son como constantes, que no varían, ¿verdad? Mucho en este intervalo que sea este cambio. Para esta baja temperatura, y me imagino que para una pequeña variación, ¿verdad? Dentro de esos rangos de baja temperatura, la presión y el volumen podrían mantenerse constantes. Entonces este, digamos, yo lo tomé como CB directamente. Lo traje como CB y con la definición de CB. Acá lo tengo. La definición de CB me dice que es la derivada de la energía interna con respecto a la temperatura a volumen constante. Yo asumí que en este rango el volumen se mantenía constante. Y eso lo asumí porque después la energía interna, cuando el volumen se mantiene constante, la energía interna es igual al calor. Acuérdense que la definición de energía interna, ¿verdad? O del cambio de energía interna, que es igual al diferencial de calor menos PdV. Y si el volumen no cambia, ese PdV se hace cero. Entonces, como ahí no me decía nada el volumen y era para pequeñas variaciones, aunque no dice, digamos, literalmente para pequeñas variaciones, pero viendo que no depende de eso, asumamos que son pequeñas variaciones, ¿verdad? Que es un volumen constante, ya que la fórmula no dice nada del volumen. Entonces, tomamos esta definición, que en el libro dan una parecida, en el libro dan ya la integral, dicen que a volumen constante, acá más arriba, en un proceso, cada una fórmula que directamente podría encontrar el calor, sin usar la energía interna, en el Semansky.
En un proceso isocórico, cuasi estático, nos dan esto, que ese calor es igual a CB y integramos con respecto a la temperatura. Entonces esto lo aseguramos para que después, al final, esto no dependa del... Para decir que el trabajo es cero, entonces que la energía interna se pueda aproximar al calor. Entonces, sustituimos aquí el CB en esta ecuación. Los límites de la integral serían desde 0.01 teta mayúscula hasta 0.02 teta mayúscula. Sustituimos el CB, diferencial de temperatura, realizamos la integral, ¿verdad? Este teta a la 3 queda teta a la 4 sobre 4, este queda teta al cuadrado sobre 2. Evaluamos en los límites. Bueno, aquí lo sustituyo. Hacen el cálculo, ¿verdad? Y me da esto, 3.75 por 10 al menos 8, multiplicado por A, multiplicado por teta mayúscula, o sea, queda en términos de estos términos, más 1.5 por 10 a la menos 4, multiplicado por B por teta mayúscula. Y lo que les decía, que si el volumen es constante, entonces esta energía interna es igual al calor. Y entonces el calor, que era lo que nos pedían, es igual a esto, a lo mismo que la energía interna. O sea, está fácil, ¿verdad? Porque simplemente era de integrar y ya nos daban la función, el CB. Y ahora vamos uno un poquito más difícil. O sea, casi todos estos son fáciles porque es como repaso, ¿verdad? Ya cuando se llene dentro se entre de lleno los temas, van a ir subiendo un poco la dificultad de los ejercicios. Y ahora vamos al 4.15 el Semaski, que es parecido al 4.14. El 4.14 lo tienen como tarea. Entonces ya haciendo este 4.15 van a saber cómo hacer este 4.14. Viendo como los truquitos que hay que utilizar. Aquí utilizan relaciones termodinámicas, entonces puede ser conveniente tener este documento que les pasé abierto. Más que todos los ejercicios así, ¿verdad? Cuando aparecen este montón de diferenciales parciales, es que de alguna manera se utilizan esto de aquí, es el teorema fundamental de la diferenciación, para llegar a funciones de ese tipo. Entonces, dice, admitiendo que U sea función de PB, deducir las siguientes ecuaciones. Si se fijan al de arriba, esa U es función de teta y P. Recuerden que teta es la temperatura, entonces ese U puede ser función de PB y teta, tomando dos de ellas, ¿verdad? Porque si se toman dos, ya la tercera variable es dependiente, no es independiente. Entonces sea función de P y B, esta energía interna. Deducir las siguientes ecuaciones. Entonces, quizá aquí parezca un poco extraño porque aparece el calor. Entonces, ¿cómo voy a aplicar el principio de la diferenciación si solo se lo aplicaría a U? Que la parcial de U con respecto a P, a volumen constante de P, más la parcial de U con respecto a B, a presión constante, diferencial de B. Podrían decir eso, ¿verdad? Que ese es el diferencial de U. Pero como aquí aparece el calor, entonces nos vamos a las relaciones termodinámicas y buscamos qué relación hay entre el diferencial del calor, que es una diferencial inexacta, ¿verdad? Con el diferencial de energía interna. Entonces vemos esta expresión y es la que vamos a utilizar. Entonces partimos de esta expresión y esas relaciones se las aplicamos al diferencial de U. Entonces de aquí despejamos el diferencial del calor y ya vamos a llegar a algo más parecido a lo que tenemos que demostrar en el inciso A. Entonces, partimos de esta expresión, despejamos para el diferencial de calor y vamos sustituyendo el diferencial de U y este diferencial de trabajo. Entonces, partimos de aquí, ¿verdad? Cuando ya aquí está despejado diferencial de calor igual a diferencial de U más diferencial de trabajo. Y aplicando el teorema fundamental de la diferenciación a de du, que ese teorema sería este de aquí. Por ejemplo, U va a ser el X, Y la presión y Z el volumen. Ustedes van a hacer eso, pero aplicado al volumen y a la temperatura en el ejercicio 14. Entonces, diferencial de U nos quedaría parcial de U con respecto a presión, a volumen constante, diferencial de presión, más parcial de la energía interna con respecto al volumen, a presión constante, diferencial de B. Bueno, aplicando eso nos queda algo de esta manera, esta primera parte de aquí. Y el diferencial de trabajo lo podemos sustituir por P de B.
que es una de las definiciones, ¿verdad? Con las que se parte el capítulo. Entonces, el inciso A aquí ya solo es de agrupar los términos semejantes, que serían estos que tienen diferencial de B. Entonces, este de aquí solo lo copiamos, parcial de U con respecto a P, bueno, este B lo va por el paréntesis, de P, más parcial de U con respecto a B a presión constante, más la presión diferencial de B, porque estos dos tienen diferencial de volumen. Entonces ahí ya queda demostrado el inciso A, que es esto de aquí. Y ahora vamos a deducir la siguiente, el inciso B. Entonces, si se fijan en el inciso B, nosotros tenemos algo parecido a esto, ¿verdad? ¿A dónde está eso? Está ubicado acá. Entonces, para sacarlo de aquí, ¿qué análisis tienen que hacer? ¿Qué tendrían que hacer para que esto quedara libre, despejarlo? Que este volumen no estuviera. Entonces, dividimos toda la ecuación entre el D de B para que esto se cancele de cierta manera. Y esto ya quede libre del D de B. Entonces, se divide todo entre D de B y vamos viendo cómo llegar a esto. Esta parte de acá vamos a ir llegando por las definiciones. ¿Cuál es la definición de C de B? ¿Cuál es la definición de la constante kappa y de la constante beta? Que eso están aquí en las relaciones termodinámicas. Por ejemplo, aquí están, miren, el beta y el kappa. Y el otro, el CB, es la parcial de la energía interna con respecto al parcial de la energía interna. Pero acá la tengo, se me escapa ahorita, con respecto a la temperatura. Entonces, cuando tenemos que llegar a eso, entonces, el inciso B, perdón, yo les dije que teníamos que dividir entre D y B, pero no, porque eso va a ser en la siguiente parte, acá abajo, en el inciso C. En el inciso B es, si se fijan, es este el término que quieren dejar libre, entonces dividen entre D y P, para que este se cancele y me quede solo este término, así como lo tenemos aquí. Entonces dividimos entre D y P y obtenemos lo siguiente. Este primer término de aquí, del lado izquierdo, queda diferencial de Q entre diferencial de P, igual a este término de acá, diferencial de P entre diferencial de P se anula y solo me queda este término de aquí, más, y acá diferencial de B entre diferencial de P. Y lo que pasa aquí, en este punto, que si nosotros estamos diciendo que es a volumen constante, podemos decir que este término aquí, dB entre dP, o que el diferencial de B es cero, si es volumen constante, ese cambio de volumen, ¿verdad? O diferencial de volumen es igual a cero. Entonces, diciendo eso, ¿verdad? Que vamos a trabajar a volumen constante, incluso lo podemos ver acá, ¿verdad? Está derivada a volumen constante. Y todo este término acá se hace cero. Por esta parte, porque el D de B se hace cero. Entonces me queda esto. Y ahora se preguntarán, bueno, ya tengo un término de los que me piden, pero al otro lado de la igualdad, de esto, ¿cómo llego a lo que me piden? Entonces esto es de cierta manera tienen que irse fijando en la definición. Por ejemplo, yo pensé, primero quiero sacar esa constante, el CB. Y el CB es la diferencial de la energía interna con respecto a la temperatura. Pero la energía interna, si B es constante, la energía interna coincide con el calor. Entonces, de alguna manera, tengo que obtener un término que sea la parcial del calor con respecto a la temperatura, que va a ser lo mismo que la parcial de la energía interna con respecto a la temperatura, o es decir, CB. Entonces, ¿cómo hago yo para obtener de esto que tengo aquí ese CB? Simplemente que este término aquí que estuviera dividiendo entre la parcial con respecto a la temperatura. Entonces, esto como que lo separo, ¿verdad? Por un lado, debido a esto de aquí con respecto a la temperatura, con un diferencial de temperatura ahí, este acá me queda dividiendo, pero arriba tengo que colocar el diferencial de temperatura. Esto aquí hay una explicación mucho más larga, ¿verdad? Porque esto se puede hacer, pero quizás a los matemáticos no les guste que nosotros agarremos estos como números, como que son valores que tienen un valor dado. Pero con respecto, permítame que ya se me va a descargar la compu.
pero con la respectiva demostración podrían notar que eso es válido. Entonces, este diferencial de Q con respecto a la temperatura, como les decía, es el mismo en este caso que el parcial de la energía interna con respecto a la temperatura. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen constante, es decir, no va a haber trabajo. Entonces, el diferencial de la energía interna va a ser igual al diferencial del calor menos PdV, pero como el dB es cero, entonces directamente son iguales, entonces no hay problema. Entonces acá abajo por eso lo copio así. Diferencial de U con respecto a la temperatura a volumen constante, este primer término. Ahora vamos viendo el segundo. ¿Cómo llegamos de esto al kappa que nos hace falta y al beta? Tendríamos que ver la definición de ellos. Por un lado, miramos la definición de kappa, por ejemplo. Primero fijémonos en las parciales. Esto después simplemente se agrega el 1 sobre el volumen. Parcial del volumen con respecto a la presión. Parcial del volumen con respecto a la presión. Entonces, de lo que yo tengo, ¿cómo llego a eso? Parcial del volumen con respecto a la presión. Ya tengo la presión abajo, entonces tendría que tener la parcial de volumen arriba. Entonces, esta presión la separo, coloco arriba el parcial del volumen y este d de teta queda dividiendo entre el parcial del volumen. Y si se fijan, esta que nos quedó aquí, esta ya vendría a ser como ese kappa, coeficiente de compresibilidad isotérmica. Entonces, esto sería temperatura constante. Y este de acá, parcial de temperatura con respecto al volumen, es parecido a este, solo que está al revés, ¿verdad? Entonces, lo mandamos al denominador y lo invertimos para que nos quede algo parcial de volumen con respecto a la temperatura. Entonces, todo este término pasa acá abajo, pero pasa el recíproco, ¿verdad? Este término pasa como el recíproco, voy dividiendo y nos queda parcial de volumen con respecto a la temperatura, presión constante. Y en el numerador y en el denominador multiplicamos por 1 sobre el volumen para llegar a esas definiciones, ¿verdad? Al otro lado seguimos teniendo lo mismo. Y bueno, esta definición de aquí es el coeficiente de compresibilidad isotérmica y este de acá es el beta. Pero este de aquí le falta un signo menos, ¿verdad? Entonces se lo copio. La tarea no está así, ¿verdad? No aparece un signo menos, pero yo no veo el error. No sé si ustedes lo pueden ver, lo podrían comentar ahorita o si no, significaría que aquí hay algo malo en la tarea, ¿verdad? Pero igual puede ser que me haya equivocado porque aquí aparece positivo. Pero por esta definición de aquí, que este es negativo, es que ya lo puse así negativo, porque acá todo me queda positivo a mí, acá arriba. Entonces, el KT sería entonces menos KT, no directamente KT. Si fuera KT positivo, acá tendría que estar negativo. Entonces, bueno, a mí me queda de esta manera. Bueno, si ustedes lo pueden ver o me comentan, ¿verdad? Si no, yo lo dejaría así. Y solo hice hasta el inciso B, porque el inciso C, si quieren, lo pueden trabajar ustedes. Ya que el inciso C es lo mismo, solo que en vez de dividir todo entre DDP, van a dividir entre DDB. Acá, ¿verdad? Entre DDB, para sacar este término aquí, y que les quede un término, y lo que le queda al otro lado, lo van trabajando, van buscando las definiciones del CB y del beta, ¿verdad? Y directamente ya le va a aparecer esto que tiene aquí, porque la presión por acá les va a quedar restando, ¿verdad? De acá le sale. Entonces, básicamente sería eso. No sé si hay alguna duda con este ejercicio 415. No, Lick. Entonces, de manera similar, pueden realizar el 414, ¿verdad? Ir viendo. Vayan comentándome si el ejercicio es muy difícil, si mira que igual me puede costar a mí resolverlo, coméntenme con tiempo. Si quiera un día antes para que el día que tengamos el repaso se los explique, ¿verdad? Algún ejercicio de la tarea, por ejemplo. En la siguiente semana vamos a estar haciendo bastantes ejercicios porque, si mal no recuerdo, el profesor va a estar ausente como 2 semanas, algo así. Entonces, todo ese tiempo se lo vamos a dedicar solo a hacer ejercicios de tarea, no vamos a hacer en teoría. Entonces, sí vamos a tener bastante tiempo para hacer ejercicios. Entonces, por eso no se preocupen. Incluso creo que él les va a dejar avanzada la otra tarea para que también puedan, que después no se les acumule. Entonces, alguien me preguntó este ejercicio, si quieren ahorita lo vemos. Miren, ya hay poco tiempo. Nos podemos volver a conectar. Ahorita tomo captura porque el profesor me dijo que pasaba la asistencia. Y
por ahorita solo voy a hacer los ejercicios del capítulo 4 del Semaski. La otra semana vamos a tener más tiempo, porque va a ser más de un día. Vamos a estar haciendo unos 3 o 4 por día, más las consultas que ustedes tengan. Entonces, ahorita si alguien tiene dudas con este que me preguntó el compañero, se conecta de nuevo o algún otro ejercicio que él no haya tenido algún problema, ¿verdad? Para que me diga. Y lo charlemos ahorita. También, sí, aunque no sea el día anterior, ustedes me pueden preguntar cualquier día de la semana, de lunes a viernes. Y yo les contesto por WhatsApp. Y después lo que les contesto se lo explico también a los demás compañeros el día de la reunión. A ver, Mario, no sé si tiene alguna consulta. Sí, fui yo quien mandó la foto que no se miraba bien. Entonces, el ejercicio que usted propone en la tarea está un poco diferente de uno que encontré más o menos la solución. Ujú. Entonces tenía dudas si lo había hecho bien. Si está bien Entonces quería escrito, saber si, ¿cuál era su sí, duda? quería saber si el procedimiento que tengo está bueno, porque así saber si entiendo lo que está pidiendo. Mira, ahorita queda un minuto, entonces no me va a quedar tiempo. Ahorita desconéctense y los que tengan dudas se vuelvan a conectar. Si no tienen dudas y van bien con la tarea, ya quedaría por terminada la clase. Los que tengan dudas de este ejercicio o de los demás, por favor, vuélvanse a conectar y para los demás, buen fin de semana. Ok.